Hola y bienvenidos a este podcast del primer ciclo de la carrera de Lengua y Literatura. Soy Ander Soto, uno de sus locutores del día de hoy. Así es, uno, ya que no me encuentro solo. Me acompaña mi amigo y compañero Junior Guayas. Buenas. Y en efecto, mi estimado Yander, hoy nos reunimos para hablar de un tema súper interesante. Así es, el tema a desentrañar en este podcast es el sustantivo, el artículo y el adjetivo. Vaya, tenemos bastante por explicar, me parece. Estos tres miembros de las categorías gramaticales tienen bastante contenido por separado. Y tienes razón, Junior, pero para eso venimos. Aquí nos encargaremos de exponer con certeza a cada uno. Así que una vez dicho eso, comencemos. Bien, los sustantivos. Recuerdo que mi profesor en la escuela nos decía lo típico. Los sustantivos son todas las personas, animales o cosas. Y estoy seguro de que no soy el único. En efecto, a mí también me dijeron el mismo concepto. Y aunque es correcto, está muy resumido. Ya que según recuerdo la clase de la profe Isis, también abarca lugares, estados, sentimientos e incluso cualidades. Aunque las cosas que mencionaste tienen sus propios conjuntos o se los conoce como diversos tipos de sustantivos, me parece. Es verdad, eran sustantivos comunes o propios, sustantivos concretos o abstractos, sustantivos individuales o colectivos y, como no, sustantivos contables e incontables. Por ejemplo, en los comunes se aplican a todos los individuos de una clase, sin distinguirlos de los demás como lo son planeta, libro o perro. Los propios son los nombres, los concretos son las cosas que se pueden tocar y los abstractos pueden ser sentimientos o ideas intangibles. Los contables y no contables, bueno, ya su propio nombre lo dice. Exactamente, Junior. Y además, también debemos considerar los diferentes géneros y números que pueden adoptar los sustantivos, como masculinos, femeninos, singulares y plurales. ¿Y qué decir de los sustantivos que cambian de género según su número? Como niño, que pasa a ser niña, y en plural, los niños y las niñas. Pero bueno, también debemos recordar algo sumamente importante sobre el sustantivo, y eso es que es el núcleo del sujeto. Ojo, del sujeto, no la oración, ya que ese puesto lo tiene el verbo. Tienes razón, Yander. Casi paso ese punto por alto. Gracias por aclarármelo. Y bueno, con eso hemos sido muy concretos con los sustantivos. Creo ya es hora de dar paso al siguiente tema. Sí, la verdad que sí. Fue una reflexión y recordatorio muy interesante. Bien, ¿me permites iniciar el segundo tema, compañero? Sin problemas. Bueno, los artículos primero. Quiero saber qué opinas tú acerca de este tema, Yander. Bueno, los artículos son muy importantes ya que es una unidad gramatical y lingüística que indica la clase de sustantivo a que pertenece, es decir, si es concreto o abstracto, singular o plural, masculino o femenino, entre otras características. En otras palabras, el artículo es una palabra que modifica o especifica el tipo de sustantivo que sigue en la oración. Por lo mismo, siempre está por delante de este. En nuestro español tenemos, por ejemplo, tres tipos de artículos: el indefinido, un, uno, unas, unos; el definido, el, las, los, las; y el neutro, que no es muy usado ya que solo es el lo y solo puede ser usado en cosas abstractas. Por ejemplo, lo esencial es mantener una buena comunicación. Bien, continuando con los otros dos primeros, tenemos que el artículo indefinido se utiliza cuando se hace referencia a un objeto o concepto de manera general, mientras que el artículo definido se utiliza cuando se hace referencia a un objeto o concepto específico. Por ejemplo, una manzana, indefinido; la manzana, definido. Exactamente. Aquí deseo hacer una aclaración. El artículo es una parte fundamental de nuestra gramática, ya que ayuda a especificar o modificar los sustantivos de una oración. Por ejemplo, el naranjo es masculino y definido, mientras que la naranja es femenino y definido. Para cerrar, no nos olvidemos de las contracciones articulares, que son la unión de artículos, el y preposición a, dependiendo del contexto en que se desarrolla la oración, dando así las contracciones al y del. Por ejemplo, me voy al dentista, ella viene del parque. Bien, con estas contracciones hacen que estén correctamente formadas, porque no tendría mucha cohesión el solo dejar el a o el en la oración, ¿verdad? Tienes toda la razón, compañero. Y bueno, con todo eso creo y hemos dejado claro sobre el artículo. Daremos paso al tema final de este podcast, como es el adjetivo.
Primeramente, hay que aclarar que los adjetivos son palabras que se utilizan para describir o caracterizar a un sustantivo. En otros términos, son palabras que atribuyen características a las personas, cosas o lugares. Por ejemplo, si decimos el libro interesante, interesante es un adjetivo que describe al libro. Exacto. Además, debemos aclarar también que existen diferentes tipos de adjetivos, como calificativos, relacionales, posesivos, de personalidad, explicativos, valorativos y los demostrativos, que son de suma importancia en la escritura. Exactamente, Yander. Y por supuesto, también tienen reglas y modos de uso. Es correcto. ¿Podrías mencionar cuáles son algunas reglas para usar adjetivos correctamente en una oración? Una regla importante es que los adjetivos siempre se posicionan después del sustantivo que modifican, aunque bueno, Grigelmo nos menciona que pueden cambiar el significado de algo según se sitúen detrás o delante del sustantivo, por lo que también es válida. Asimismo, es importante tener en cuenta que los adjetivos pueden ser comparativos o superlativos, lo que significa que se utilizan para comparar o destacar la calidad de algo. Otra de las reglas generales es que el adjetivo concuerde en género y número con el sustantivo al que acompaña, es decir, lleve el mismo género y el mismo número. Ejemplos: hace un día precioso. Día es un sustantivo masculino singular, por lo que el adjetivo precioso también es masculino singular. En efecto. Así también quiero explicar sobre la existencia de los adjetivos adverbiales, que en términos simples cumplen la función de un adverbio, que es la de estar unido al verbo y asimismo complementando a este. Por ejemplo, ella habla claro. La palabra claro es un adjetivo adverbial de modo afirmativo. Y con esto hemos hablado sobre el tema de hoy, que recordemos el sustantivo, que son todas las personas, animales o cosas, sentimientos y cualidades, ya sean concretos, abstractos o contables. Los artículos, como el que especifica el tipo de sustantivo, sea por género o número, y los adjetivos, que son usados para caracterizar el sustantivo. Punto. Es correcto. Asimismo, te agradecemos por oír el podcast completo y a la vez por agradecer a mi compañero por una participación increíble. Lo mismo te digo, compañero. Un gusto trabajar contigo. No hay de qué, compañero. Para eso estamos. Y bueno, con esto nos despedimos. Si Dios nos da vida y salud, nos estaremos viendo en un próximo episodio. Nuevamente, muchas gracias y adiós.